La gente está tomando demasiados medicamentos para no morirse y es una de las causas principales de muerte. ¿Qué pasa con estas causas principales de muerte? Que todas ellas tienen algo en común y es lo que llamamos el síndrome de estrés. Si es de cáncer, pues te va a mirar el oncólogo. Si es metabólico cardiovascular, te va a ver o un cardiólogo o un endocrino. Si es el síndrome de estrés, ¿a qué médico vas a ir? No tengo ni idea. Exacto. La enfermedad siempre se produce en 4 planos de la existencia. En el plano físico, en el plano emocional, el plano mental y finalmente el plano espiritual. El síndrome de estrés es la falta de recursos para regular todo esto que hemos comentado. ¿Hay algún orden que haya que tratar concretamente? Empezamos por comida. Lo menos nutritivo es la carne. ¿Qué es lo que más comemos? ¿Y qué puedo comer? Los 3 alimentos más importantes que hay, los huevos. Al menos 3 huevos diarios. Vísceras, el hígado particularmente. Luego, el alimento más importante es... Wow. Claro, cuando una persona está desconectada de sí misma, evidentemente se tiene que manifestar en algún lugar. El síndrome de estrés se puede manejar, pero la manera adecuada de manejarlo es que cada persona se autorresponsabilice para que el plano físico funcione bien. Comida, hormonas, toxinas y traumas, lo que nos da pautas de qué cosas hay que ir atendiendo. Quiero entrar en todas ellas. Sí, claro. Doctor, ¿qué es para ti una enfermedad? Mira, la enfermedad, lo que llamamos enfermedad, es un lenguaje de tu cuerpo. Es cuando el cuerpo te está diciendo que hay que hacer ajustes o cambios en algún lugar de tu existencia. Entonces, no nos enfermamos solo del cuerpo. Vamos al médico porque se nos ha enfermado el cuerpo, ¿vale? Pero nunca jamás el cuerpo habla solo porque le pasa algo al cuerpo. La enfermedad siempre se produce en 4 planos de la existencia. En el plano físico, que es el plano físico, pues el cuerpo. También en el plano emocional, ¿vale? Porque las emociones se fabrican con el sistema hormonal, que te cuento que es del cuerpo también. Luego está el plano mental, es decir, los pensamientos que tenemos, ¿no? Pues ahí entran las creencias que hemos aprendido, lo que nos creemos de nosotros mismos, lo que creemos de la realidad, lo que creemos de los demás. Cuando una persona te mira, lo que te estás imaginando que está pensando de ti, o lo que piensas que tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? Y este es el plano mental. Y también se fabrica con neuroquímica, ¿de acuerdo? Es decir, que también hay un mensaje ahí de algo que hay que atender. Y finalmente, el plano espiritual, cuando una persona está desconectada de sí misma, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si no sabe para qué ha venido a la tierra, si no siente conexión con su existencia, pues evidentemente se tiene que manifestar en algún lugar. ¿Dónde es ese lugar y qué nombre tiene esa manifestación de las creencias, del dolor de soportar las creencias, de las emociones que uno tiene? Que yo conozco, tengo pacientes que me han llegado a decir que es que se han dado cuenta a través del proceso que están enfadados con la vida. Dice, yo estoy enfadado con la vida, me he dado cuenta que estoy enfadado todo el tiempo. Personas que no han encontrado su propósito y personas que tienen desequilibrios nutricionales. ¿Dónde lo vas a manifestar? ¿Cómo te va a decir el cuerpo? Oye, hay un montón de cosas que hay que arreglar. ¿Cómo te lo va a decir el cuerpo? A eso es a lo que llamamos enfermedad. Qué bueno. ¿Hay algún orden que haya que tratar concretamente? ¿Primero se empieza por uno o por el otro? ¿O se trata todo a la vez? Uy, me encantaría, pero no. No, fíjate cómo es, ¿no? Es para colocar todas las cosas, el primer plano, que es el plano físico, se tiene que atender lo primero. ¿Por qué? No, no, hay que es importante las emociones, es importante el pensamiento, no, es importante el propósito de vida, todo es importante. Pero claro, si no tienes suficiente hierro en tu cuerpo, si no tienes suficiente cantidad, el hierro te da energía y te da claridad mental, ¿de acuerdo? Y te ayuda a que el cuerpo no se inflame.
si no tienes suficiente cantidad de hormona tiroidea, que la hormona tiroidea, la orden de fabricarla viene de aquí. Entonces, si no hay estrés, se fabrica la orden. Luego es la tiroides que está aquí en el cuello, ¿vale? La que fabrica una hormona tiroidea. Pero no funciona, es inactiva. Para activarla, tienes que tener el hígado en plenitud de funciones. Entonces, claro, ¿qué pasa si no tienes suficiente cantidad de hormona tiroidea? Estás cansado, tienes tristeza, es decir, tienes mucha tendencia a la depresión. Si estás cansado, he dicho, si ese cansancio te va mermando la existencia, en algún momento sientes desesperación. Entonces aparece muchas veces la ansiedad. Si la tiroides está baja, qué difícil encontrar motivación para lo que has venido a hacer a esta vida, tu propósito. Porque es que no hay motivación sin hormona tiroidea. ¿No? Entonces, es complicado, doctor, porque no es únicamente que la fabrique, sino que además se pueda utilizar, ¿no? Es lo que entiendo. sí. Vale. ¿No? Entonces, por eso es que el plano físico es la base de todo, ¿no? Porque he ido tocando distintos puntos de los planos de la existencia, pero en realidad la base de todo es que la maquinaria que sostiene todo esto, es decir, tu cuerpo, esté funcionando bien, que tenga los recursos que necesita para funcionar bien. A esto voy, ¿no? Y que no tenga toxinas o inflamación que estén haciendo que esto funcione mal. Entonces, para que la maquinaria, para que el plano físico funcione bien, es el método comida, hormonas, toxinas y traumas lo que nos da pautas de qué cosas hay que ir atendiendo para el plano físico. Quiero entrar en todas ellas. Sí, claro, normal. Lo que pasa es que no sé si prefieres empezar con cuál es la enfermedad principal que ves en la sociedad actual que afecta a todo esto y luego desde ahí, si quieres, ya tocamos cada punto. Sí, pero está genial, me parece genial, pero permíteme que te haga como, vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo, ¿vale? Es hablar de la enfermedad más vigente, digamos, en la sociedad actual, ¿vale? Y a partir de esa enfermedad tan vigente en la sociedad actual, ver qué relación tiene con comida, hormonas, toxinas y traumas, ¿vale? Entonces, bueno, hay enfermedades que han estado siempre presentes, ¿no? Históricamente, si tú revisas, por ejemplo, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Yo no soy de hablar de esto, pero te lo cuento, ¿no? Las principales enfermedades por las cuales la gente muere hoy en día siguen siendo estas: cáncer y enfermedad metabólica, es decir, problemas cardiovasculares, complicaciones de la diabetes, siguen siendo estas las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿vale? Y luego, aunque no lo creas, cerca de estas está la muerte por iatrogenia medicamentosa. ¿Qué significa? Que la gente está tomando demasiados medicamentos para no morirse y es una de las causas principales de muerte. Oh. Sí. Entonces, ¿qué pasa con estas causas principales de muerte? Que todas ellas tienen algo en común, ¿no? Se lleva estudiando, dice, ¿qué tienen en común todas estas causas de muerte? Y es lo que llamamos el síndrome de estrés. ¿De acuerdo? Que es que como, no, el síndrome de estrés, a ver qué médico te va a mirar, porque si es de cáncer, pues te va a mirar el oncólogo, te hará lo que te tenga que hacer. Si es metabólico cardiovascular, te va a ver o un cardiólogo o un endocrino, ¿sabes? Pero, ¿y si te dicen que la causa de todas estas es el síndrome metabólico? Perdón, el síndrome de estrés. ¿Quién te lo va a mirar? Claro, si oímos esto, la gente normalmente dice, o los médicos te mandan o al psicólogo o al psiquiatra. ¿No? Y que es en psicología, vas a hablar, vas a contar tus situaciones de vida, ¿no? Pero recuerda, no te vas a atender el plano físico. O sea, vas a seguir igual, vas a estar bloqueado. El psicólogo te va a tener pues para toda su vida o para toda tu vida, ¿sabes? Porque estás sin atender el plano físico. Y si vas al psiquiatra, el psiquiatra va a cortar por lo sano y te va a dar medicación. Recuerda, la tercera causa de muerte más frecuente. Qué fuerte. ¿No? ¿Por qué? Porque no te va a meter a un proceso
de profundización. Lo que quiere es que se te alivien tus síntomas lo más rápido posible. Medicación. Antidepresivos o ansiolíticos. ¡Pum! O los dos, ¿no? Recuerda, la tercera causa de muerte más frecuente en el mundo entero, según estadísticas. ¿Y hay espacio para tomar medicamentos o no crees que en ningún caso...? No, hombre, los medicamentos, la cirugía de emergencias y los medicamentos tienen que estar presentes en la sociedad porque tarde o temprano los vas a necesitar. Una cirugía urgente sería imposible sin anestesia, sin algún tipo de medida anestésica, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Entonces, hay cosas que son imprescindibles y hay momentos en la vida en los cuales tú necesitas o cirugía o medicación. Pero estas enfermedades que hemos hablado, de las que te acabo de hablar, en realidad no se producen como emergencias. Una persona ni tiene cáncer de emergencia, ¿no? ¿Por qué viene usted? Porque tengo un cáncer que me ha salido hace 15 minutos. No. ¿A usted qué le pasa? Que tengo infartos. Tampoco te surgen en 15 minutos. ¿Usted qué tiene? ¿Qué problemas tiene? Complicaciones por diabetes, insuficiencia renal y otro tipo de problemas vasculares. Se desarrollan en décadas inclusive. Usted, la causa de muerte más frecuente por medicamentos es gente que lleva tomando 30 años medicación. Por lo tanto, evidentemente no estamos hablando de urgencias. ¿Vale? O sea, si hay una situación urgente, si hay necesidad primordial de salvarle la vida a una persona, o hay imprescindible que hay que regular, por ejemplo, pues una persona con una depresión severa que está en intentos de suicidio, o sea, no cabe la pregunta, es no evidente, es obvio que hay que salvar esta situación. ¿No? Pero bueno, para el resto de la gente, pues si es el síndrome de estrés la causa subyacente de todo, pues entonces, ¿qué es el síndrome de estrés? La causa subyacente de todo, ¿no? Que cuando realmente queremos atenderla, ¿a qué médico vas a ir? No tengo ni idea. Exacto. No hay un médico que te lleve el síndrome de estrés, porque el síndrome de estrés tiene que ver con comida, hormonas, toxinas y traumas, que es algo que tendrás que aprender a gestionarlo tú. Porque ningún médico te va a decir, mira, ya sé por qué tienes tantos problemas de salud. ¿No? Es porque te faltan un montón de nutrientes, comes muchísima comida inflamatoria, todo el tiempo estás asustado, o sea, estás con una emoción primordial que está dirigiendo tu vida, que es el miedo, estás con un pensamiento reiterativo, en lugar de enfocarte en aquellas cosas que van a hacer que tu vida o tus cosas funcionen mejor, tu vida, tus relaciones, en lugar de hacer cosas para que te funcione mejor todo, tu cerebro se va a ir a los problemas primordiales. A través de esa emoción primordial que es el miedo, los pensamientos se van a dirigir o a temas de relación, o a temas laborales, o a temas financieros, ¿no? Y entonces, ¿qué tal una persona así en cuanto a su propósito de vida? ¿Conectado o desconectado? Pues de entrada, desconectado. Entonces, el síndrome de estrés se puede manejar, pero la manera adecuada de manejarlo es que cada persona se autorresponsabilice de su vida, ¿no? ¿Cuánta vitamina D necesitas? Después te enseño a leer tus analíticas. Por eso hay que tomar responsabilidad y querer ocuparse de todas tus áreas. Yo lo primero que pienso, que a mí que me encanta delegar, digo, vale, ¿cómo consigo hacerme un análisis cada mes, mandarlo a alguien para que me manden directamente los suplementos a casa y me digan cómo lo tengo que tomar? Pero creo que va más allá de eso, ¿no? También es saber qué situación te estresa, con qué persona puedes estar más o menos bien, estar también alineado con tu propósito, ¿no? Sí, para que todo esto funcione, repito, ¿no? Lo primero y lo más sencillito, por ejemplo, es enfocarte o sea, recuerda, ¿no? Que es los 4 planos de la existencia donde lo que sea que esté pasando, la enfermedad te está diciendo lo que tienes que atender. Primer punto. Oye, ¿y por cuál comenzamos? ¿Cuál es el más importante? El más básico
Porque esa es la base, significa base, ¿no? Como pues la base, esta mesa no estaría aquí si no tuviese patas. Y las patas, si no hubiese suelo, pues no se podrían sostener. La base, el suelo de todo, es el plano físico. El plano físico se atiende con comida, hormonas, toxinas y traumas. Y entonces empezamos por comida, ¿no? Y entonces la gente ya es hora de que se responsabilice de lo que come. Es decir, no vale aquí decir, no, yo como muy sano, que es lo que me dice todo el mundo, ¿vale? Digo, ¿comes muy sano? Digo, ¿qué comes? ¿No? Y entonces paso el formulario. Digo, vale, esto y esto es inflamatorio. ¿No? El que come sano, fíjate. Pero a mí me han dicho siempre, digo, estás aquí por algo, ¿no? Digo, te cuento, digo, esto, y esto es inflamatorio. Y entonces habrá que quitarlo. Ah, jolín, pero es que a mí me gusta. Digo, lo sé. Digo, ¿a quién no? ¿A quién no? Digo, te cuento que para mejorar el plano físico te vas a tener que quitar estos alimentos inflamatorios. ¿Ejemplos, doctor? Ejemplos, todos los cereales, ¿vale? Todos, ¿no? Es todos, fíjate. Si no pones Google cereales, ¿no? O tienes duda, oye, ¿el trigo sarraceno es un cereal? Sí. Cereal o pseudo cereal. Venga, para la gente que sea tan puntillosa en cuanto a la terminología nutricional, cereal y pseudo cereal, sumamente inflamatorios, ¿no? Entonces, no, pero no tiene gluten, también saben los profesores. Digo, ya lo sé. Digo, he dicho inflamatorio. Digo, si una persona tiene síntomas, si una persona tiene, entre comillas, síntomas o enfermedad, tiene que quitar todo lo inflamatorio. Todo lo inflamatorio contienen azúcares, contienen proteínas inflamatorias llamadas lectinas, que no te dejan, no te permiten desinflamarte. Es que tienen una molécula que no te va a permitir desinflamarte y tienen ingentes cantidades de azúcar. ¿Sabes? Y tienen gliadinas que son sumamente inflamatorias. Todas tienen gliadinas. El gluten es una, pero los cereales sin gluten y los pseudocereales también tienen sus propias gliadinas. Hay una pregunta que no paráis de hacerme desde hace unos meses, y es, ¿qué es esta jarra rara con la que rellenas agua en todos los episodios? Pues es la jarra de Alcanatur. Porque sí, el agua de grifo está bien hasta que te enteras que lleva cloro, metales pesados, microplásticos y básicamente toda la lista de cosas que no quieres beber. Y con las botellas de plástico, si eres tan paranoico como yo, más de lo mismo. No me quiero beber los microplásticos y Alcanatur los filtra todos. Pero lo fino de esta jarra es que, además de filtrar todo eso, alcaliniza el agua, le mete antioxidantes naturales y mantiene los minerales buenos. Y encima es la única jarra que cumple con la normativa UNE 149101, que está hecha en España sin BPAs ni enchufes raros. Y además, la jarra te viene con esta botellita reutilizable que podrás utilizar las veces que quieras. Si tanto la salud de tu familia como la tuya te preocupa, puedes empezar a beber agua más limpia haciendo clic en el link en la descripción y usando el código ZOOMOUT para un 10% de descuento. Y ahora, vuelta a la conversación. Bueno, no, lo siento. Tengo que sincerarme con vosotros. Lo siento, Alcanatur, pero sí que tenéis algo malo y lo tengo que decir. Cuando llevas un buen tiempo utilizándola, empiezas a notar el sabor en las botellas de plástico, con lo cual no vas a poder beber agua de botellas de plástico porque querrás filtrarla antes. Ahora sí, vuelta a la conversación. El pan de masa madre, por ejemplo. Tiene un montón de gluten, por ejemplo, Vale. y tiene lectinas. Entonces es sumamente inflamatorio y tiene una cantidad de azúcar similar, porque la masa madre, mientras la masa madre está cruda, se está comiendo el azúcar. Pero cuando tú lo vas a cocinar, ¿no? Es la cantidad de azúcar que queda en ese pan. Paralelamente, todas las proteínas inflamatorias siguen en ese pan, aunque sea de masa madre. Entonces, es un alimento inflamatorio, ¿no? Entonces, primero, todas las cereales y pseudocereales. Luego, fíjate qué cantidad de información tenemos que aprender. Las legumbres y los frutos secos tienen un montón de proteínas inflamatorias, pero un montón. O sea, te pueden bloquear la función cerebral, la función hormonal y reventarte completamente la función digestiva. Si ya tienes una base, ¿no? Si tú vienes a la consulta por un síntoma o por enfermedad, te cuento que todo esto hay que quitarlo. Eso, pero si estás... Es que claro, si nos ponemos tan rígidos, si estás mal o si estás bien, si no tienes ningún problema de salud, también te convendría quitar... Sí, sí, hoy en día, fíjate, ¿no? Es qué difícil me resulta pensar en alguien que no necesita hacer ajustes. O sea, estoy pensando a ver quién no lo necesita, pero quién no lo necesita y no lo hace, quiero decir.
Ujú. ¿Sabes? O sea, ¿tú te cuidas? No hago nada para cuidarme. Y que esté sano o sana. Ahora mismo me cuesta pensar en una persona así. Ya. Fíjate, soy médico, atiendo gente todos los días. De las miles de personas que conozco, ahora mismo no tengo a nadie en mente que no necesite, que no Vale. tenga que aprender estos cambios. Entonces que sí. Sí, todo el mundo. No, pero me refiero, o sea, hemos quitado cereales. Sí, todo el tema inflamatorio entonces, ¿no? Es importantísimo que entiendas esa parte. Y luego la parte, seguimos en comida, ¿no? Comida, hormonas, tóxicas, comida. Y luego darle al cuerpo entonces, si ya le has quitado lo inflamatorio, si has quitado los antinutrientes, si estás quitando esas sustancias inflamatorias. Ultraprocesados no hace falta ni mencionar. No hace eso falta. por- Ya asumo que toda la gente entiende que los ultraprocesados son una mezcla de azúcar química y mucha porquería que no sienta bien, ¿sabes? Química. Entonces, ¿y qué necesita el cuerpo? Entonces, esa parte le ayuda al cuerpo a desinflamar y a dejar de sufrir. ¡Qué maravilla! Eso ya sería una maravilla. Pero claro, tenemos que comer, ¿no? Y entonces la gente me dice, ¿qué puedo? Es que, claro, ya no tengo nada que comer. Digo, a partir de ahora tienes que comer proteínas de origen animal. Proteínas y grasas saludables, también de origen animal, ¿no? Y aceite de oliva, digo, claro, por supuesto, aceite de oliva también. Y entonces ahí es donde, pero me has quitado los frutos secos, ¿no? Sí. ¿Y qué puedo comer? Los 3 alimentos más importantes que hay, ¿no? Antes te he dicho los 3 alimentos más inflamatorios, cereales, pseudocereales, legumbres y frutos secos. ¿Cuáles son los 3 alimentos más importantes que hay para sanar un cuerpo, para darle neuronas, vitaminas, minerales y que fabrique todo lo que necesita el cuerpo para sanar? El alimento más importante es el caldo de huesos, que es fundamental. Entonces, sin límite, ahí lo que una persona tiene que encontrar es cómo tolera mejor y qué caldo de huesos tolera mejor. Este es el trabajo que tiene que hacer cada uno. Caldo de huesos, ¿vale? Segundo, los huevos. Los huevos, todos los estudios científicos han demostrado que una persona puede comer al menos 3 huevos diarios y que le va a resultar tremendamente beneficiosos para su salud cardiovascular, neurológica e inflamatoria. En inflamación entra todo. Entra el cáncer, la diabetes, las artritis, las autoinmunes, todo entra ahí. Entonces, del huevo, ¿qué es lo más importante? Precisamente la yema. La yema, el colesterol, ¿no? El colesterol, la yema. Entonces, el colesterol bueno, ahora sabemos hoy en día que el huevo contiene solo colesterol bueno. Oye, ¿y dónde está el colesterol malo? Está en las frituras baratas, en los aceites vegetales procesados. Ahí es donde está el colesterol. Fácil. Es todo aceite rancio quemado, colesterol malo. Colesterol vivo, recién salido de la fábrica del animal, es decir, el huevo, la mantequilla o las grasas de origen animal, que las carnes con grasa nos las comemos frescas, ¿sabes? Nunca nos las comemos enranciadas. Nunca. Entonces, ese tipo de grasa es colesterol bueno. Hoy en día ya sabemos esto. Entonces, este sería el segundo alimento más importante, el huevo, ¿vale? Al menos 3 diarios, fíjate, para que una persona recupere salud. Las personas alérgicas al huevo pueden comer huevo de pato, pueden comer huevo de codorniz. Muchas veces se tolera esto en lugar del huevo de gallina. Y en tercer lugar, el tercer alimento más importante para que una persona recupere la base de su salud son vísceras. Principalmente el hígado, que es la víscera pues, más fácil de consumir, que hay un montón de recetas que puedes preparar y comerte el hígado. ¿Algún hígado en específico o puede ser cualquiera? Porque he empezado, como tú me dijiste, a empezar los hígados de pollo. Sí. En el air fryer están buenísimos. Sí. Están muy buenos. Sí. Ahí es pues deleitarte con el paladar. Qué bueno, qué rico, ¿eh? Se me ha hecho agua a la boca solo de oírte. Le echo sal, aceite, los pongo 10 minutos a 190. Te lo juro que es que ahora estoy adicto. Que sí. Son buenos. Joder, me voy a preparar unos esta noche. Y con el corazón también. Con corazón. Entonces son hígado, corazón. De pollo, por ejemplo, sabe bien. Para mí el hígado de cordero particularmente es muy suave, es muy tierno. Pero hay gente que no nota ningún sabor. El amargor del hígado de ternera, por ejemplo, hay gente que no lo nota. Entonces ahí hay gente que me dice, oye, ¿y qué tal los hígaditos de conejo? Digo, perfectos. Digo, ¿qué diferencia puede? Y hay otra gente que me dice, ¿y el hígado de bacalao? Digo, perfecto. Digo, hígados, vísceras. Digo, todo adelante. También funciona el de bacalao y eso, ¿eh? Sí. O sea, no, vale. Sí, son alimentos
súper nutritivos que las vísceras, el hígado particularmente, y luego cualquier víscera, los corazoncitos, el corazón. En mi país se come mucho corazón, ¿sabes? En toda la parte del altiplano. Y cualquier otro órgano, pero el hígado particularmente. Entonces, porque tiene un montón de vitaminas del complejo B, tiene vitaminas A, E, D, K, son imprescindibles para regular todos los procesos del cuerpo. Todos. Inflamación, fabricación de neurotransmisores, hormonas, entonces felicidad, claridad de ideas. O sea, si no comes vísceras, que es el tercer alimento, tampoco terminas de mejorar todos los procesos de salud. Es más importante las vísceras que la carne en sí. Ah, sí. Lo menos nutritivo que tiene el animal, lo menos nutritivo es la carne. ¿Qué es lo que más comemos? que es lo que prácticamente lo que todo el mundo come. Entonces, muchas veces pues hay una anécdota, la cuento porque viene a colación. La gente me dice, oye, esta dieta es muy carnívora, ¿no? Digo, perdón, error mío que no te lo haya dicho claramente. Digo, caldívora, huevíbora y viscerívora. Digo, la carne, olvídate de ella si tienes que olvidarte de la carne. Digo, déjala para cuando te apetezca, pero no es lo más nutritivo. Y el pescado, yo sí que he escuchado como las sardinas y este tipo de cosas que son buenas. ¿Eso es así o no? Sí, ¿sabes qué es lo más valioso de la sardina? Sí. La piel y el hueso. Ajá. Sí, fíjate, qué locura, ¿eh? Pero tiene carne. Digo, ya, ¿qué se le va a hacer? Hostia, está buena también. Pero lo que te vale de la sardina de verdad es esa piel maravillosa que está está enriquecida de ácidos grasos omega 3, ¿vale? A tope, a tope. Y luego el hueso, que tiene todos los componentes que tu cuerpo necesita. ¿Sabes? La sardina. Lo más valioso de la sardina, la piel y la columna, el hueso. Hostia, qué misconcepción, ¿no? Tenemos en general alrededor de la comida. ¿Ves lo importante que es que la gente aprenda de verdad cómo sanar su cuerpo? Sí. Tenemos nutrición. ¿Cuál era? Comida. Comida, perdón, sí. Hormonas. ¿Qué es una hormona? Porque yo nunca lo he entendido bien. Muy bien. Es un mensajero, ¿no? Entonces es un mensajero que trae un mensaje, ¿no? Entonces entramos a la habitación, ¿no? Por ejemplo, a esta habitación es, oye, encended las luces, ¿no? Vale. Entonces el mensaje es encended las luces. El mensaje en el cuerpo al despertar, por ejemplo, es encender las luces, poner el motor a máximo, ¿no? Es el cortisol. ¿Sabes? Se fabrican en las glándulas suprarrenales. Si no hay cortisol, no hay energía, no hay despertar, no hay claridad mental, no hay luz. Entonces, cortisol a tope, pero en el nivel máximo suficiente, no más ni mucho menos. ¿No? Es cortisol. Se fabrica con una sustancia principalmente, colesterol. Entonces, caldo, huevos, vísceras. Luego, por ejemplo, la persona necesita una señal para dormir de verdad, para dormir profundamente y que todos los procesos de reparación de órganos, de tejidos y de lo que llamamos la epigenética, es decir, una persona cuando se va a dormir empieza a nivel subconsciente a recordar todo lo que ha dejado pendiente de trabajo. ¿Sabes? Haces como un reciclaje de información cuando vas a dormir. Cualquiera diría, no, hombre, yo no me acuerdo de nada. Que gracias a Dios no te acuerdas de nada, porque si te acordases de todo, dirías, pero yo no duermo, yo me dedico a solucionar los problemas de la vida, desde mi nacimiento, los problemas de mi madre, del vecino, de fulano, de sutano. De mis anteriores vidas. Del universo, ¿no? Entonces, claro, no podrías vivir. Por eso es que no tenemos conciencia mientras dormimos. Te acordarías hasta de las cosas que han vivido tus ancestros, ¿no? Se han hecho estudios epigenéticos, la gente de epigenética, ¿vale? Que son genetistas. Se han unido con psiquiatras y han visto que cuando dormimos es como que hiciésemos un viaje al pasado, porque se despiertan áreas de la memoria más antigua y se despiertan áreas genéticas. Entonces, es como si cuando dormimos nos vamos al pasado, no solamente al nuestro, al de nuestros padres, al de nuestros abuelos, porque se ha visto que muchas personas tienen se ha hecho los estudios y ha visto que muchas personas cuando duermen tienen estas vivencias. De momento es un campo en estudio. Qué interesante. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a dormir, lo ideal sería que estés profundamente dormido. Que tu hígado, que es cuando lo hace, empiece a desintoxicarte, que es cuando lo hace. Entre las 3 y las 4 de la mañana, si una persona despierta a estas horas,
es porque el hígado está saturado. Entonces hay que dar suplementación para desintoxicar el hígado. Plantas amargas. Luego, si una persona no puede dormir o tiene despertares frecuentes, está en bloqueo traumático. Es como si se estuviese pegando sustos, incluso sin recuerdo alguno, toda la noche. Entonces, ¿qué hormona facilita la profundización del sueño? La melatonina. ¿Sabes? ¿Qué se necesita para fabricar melatonina? Fíjate una vez más, aunque no sea una hormona esteroidea pura, se necesita colesterol. Si tienes buenos niveles de cortisol, si tienes buenos niveles de vitamina D, que también se fabrica con colesterol, tienes buenos niveles de melatonina. Entonces, fundamental que una persona entonces, la hormona melatonina, que es la que le dice al cuerpo, quiero que duermas profundamente, ni se te ocurra despertar, ¿no? La hormona que le da este mensaje al cuerpo para que de verdad descanse y se reponga es la hormona melatonina. ¿No? Entonces, ¿qué hacen las hormonas? Facilitan el buen funcionamiento del cuerpo, el equilibrio de cada órgano y función, el equilibrio mental y emocional y, por supuesto, la felicidad, ¿no? Que tengas al menos la posibilidad de afrontar cualquier situación difícil también, ¿sabes? Y el colesterol, por lo que mencionas, doctor, es como muy importante, ¿no? O sea, está metido en muchas funciones, ¿o cómo funciona? Sí, el colesterol es para mí el nutriente, la molécula más importante que existe. Sin colesterol, todo funciona mal. Sí, el colesterol, digo, la fuente nutricional colesterol es lo más valioso, lo más importante para que el cuerpo fabrique hormonas, para que repare tejidos, para que todo lo que dependa de estos tejidos y de las hormonas, el cerebro, las emociones y el cuerpo funcionen, y los tejidos, ¿no? El músculo, la piel, los tejidos, todo necesita colesterol porque las membranas celulares, ¿no? Es de lo que estamos hechos, son células, y cada célula tiene una capa que le protege a su alrededor, porque si no, se rompería la célula. Y esa capa es 85% colesterol. Y entiendo que el síndrome del estrés que le llamabas antes, eso debe de intervenir fuertemente en todas estas... Qué bien que me lo preguntes. ¿Qué es síndrome de estrés? El síndrome de estrés, que se puede ver reflejado en los 4 áreas de la vida, de la existencia, ¿no? Físico, emocional, mental y espiritual. El síndrome de estrés, para mí, como médico en mi práctica, es la falta de recursos nutricionales, hormonales, para regular todo esto que hemos comentado. O sea, ¿qué es síndrome de estrés? Falta de recursos. Cuando una persona no come, o sea, si una persona se alimenta de alimentos inflamatorios, son antinutrientes. Una persona no come caldo, huevos y vísceras, tiene déficits severos de vitamina D, de complejo B, de vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B9, B12 principalmente. Déficit severo o consumo exagerado, mejor dicho, de vitamina C, que es antioxidante. Y déficit severo, entonces, de colesterol, ¿no? Que esto con las analíticas pues se pueden ver todos estos déficits. ¿Sabes? Vitamina D baja, cada vez más baja, te cuento, Jordi. No sé qué la pregunta que me ibas a comentar, pero la vitamina D, cuando está, fíjate cómo es, ¿no? Las estadísticas de las analíticas, cuando tú te vas a hacer la analítica, el médico que te está leyendo la analítica tiene unos valores de referencia, ¿vale? Así nos han educado a los médicos. Tú tienes que mirar el valor de referencia, ¿vale? Y si la vitamina D antes, hasta hace unos años atrás, era hasta 100 nanogramos por mililitro lo normal, ¿vale? 100. Ahora, cuando tú vas al médico, en algunos hospitales lo están bajando a 50, porque como la mayor parte de la gente tiene deficiencia, ¿no? Y entonces, es normal. Sí, y entonces a los médicos nos han educado para leer el valor de referencia, pero no nos han educado para darnos cuenta de qué necesita una persona para funcionar bien. Y todos los estudios indican claramente que necesitamos más de 85 nanogramos mililitro de vitamina D para funcionar bien.
para no desarrollar todas estas enfermedades que he mencionado que son las principales causas de muerte. Mm. ¿No? Entonces, evidentemente, tenemos que aprender, aunque no seamos médicos, que tenemos que tener altos niveles de vitamina D. ¿De acuerdo? Entonces, si la alimentación no es suficiente, caldo de huesos, huevos y vísceras, pues habrá que suplementarse para que la vitamina D esté por encima de 85, porque los estudios lo indican así. Y entonces, ahí ya incluso un médico tendrá que aprender que no vale solamente con leer el valor de referencia, sino con hacerse la pregunta que hoy en día, inclusive gracias a la tecnología, se puede contestar fácilmente. ¿Cuál es el valor óptimo para que una persona funcione de maravilla? ¿No? Y entonces, más de 85 miligramos por decilitro, por nanogramos mililitro, te lo va a decir la fuente. Y entiendo que la analítica no se puede como concebir únicamente, o sea, por separado, ¿no? Cada número. Es decir, yo cuando te mandé a ti la analítica, por ejemplo, relacionabas mucho esto con esto porque tienes esto así, entonces tú sacas conclusiones de la analítica en conjunto, no de Claro. únicamente... Sí, yo te estoy contando un ejemplo muy concreto de lo que sería, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, pero una persona con síndrome de estrés va a tener, primero va a tener mala absorción intestinal y va a tener mucha inflamación, ¿vale? Por lo tanto, si tiene mucha inflamación, probablemente pierda hierro su cuerpo. Si no tiene buena absorción de nutrientes, probablemente le faltan todas las vitaminas. Si no tiene buenos niveles de vitaminas del complejo B, por ejemplo, no va a producir los glóbulos rojos no van a tener la capacidad que se necesita. Y los glóbulos rojos son importantes porque son los que transportan oxígeno a todos los tejidos. Estamos vivos gracias al oxígeno. Entonces, recordad que hay que respirar también. Pero a nivel químico, son los glóbulos rojos los que llevan oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, al cerebro, a los riñones, al pulmón, que te duren para siempre. Pero para que esos glóbulos rojos funcionen bien, necesitas tener niveles óptimos de vitaminas del complejo B para tener suficiente cantidad de hierro, ¿no? El hierro anemia, que esto le suena muchísimo a la gente. Necesitas, además de comer bien, además de absorber bien nutrientes, que tu cuerpo tenga suficiente cantidad de vitamina C. La vitamina C no es tanto lo que nos falta como lo que perdemos de vitamina C. Y son los alimentos inflamatorios, se ha visto esto en los estudios con inuit esquimales, que la gente que más fíjate, no comen verduras ni frutas, los inuit esquimales, ¿no? No comen. ¿Qué fruta comes? Nada. Bueno, algún día comerás. No, nunca. Las personas con mejores niveles de vitamina C de todas las culturas son los inuit esquimales, que ya los que comen grasa y carne y vísceras. Interesante. Y caldo de huesos lo hacen, por supuesto. ¿En qué crees que emplean el hueso de los animales que cazan para hacer caldo de huesos? Y entonces, lo que no tienen es huevos de gallinas, pero se comen los huevos de todos los peces que cazan. Y encima están buenísimos. Uy, qué suerte. Muy interesante lo de ser inuit esquimal, si no fuera por los menos 40 grados. Por el pequeño. Sí. Entonces, estas personas tienen muchísima menor deficiencia de vitamina C en su cuerpo que las personas que comen frutas y verduras todos los días que creen que están comiendo sano. Pero mi pregunta es, porque a mí me gustan las verduras, por ejemplo, ¿se pueden comer y no es ningún tipo de antinutriente ni malo? O... Cuando una persona tiene dañada la microbiota intestinal, cuando una persona está en un síndrome de estrés, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en síndrome de estrés? Todos. Entonces, ¿qué tal nos viene consumir verduras a diario? Depende. Si tu microbiota, o sea, si tu intestino, sencillo, está inflamadísimo a un nivel insostenible, probablemente no toleres ninguna verdura, probablemente. Si tienes algo de capacidad, si tu microbiota, tus bichitos, que son los que te digieren los vegetales, están presentes y están en buena cantidad y no hay una inflamación terrible en el intestino, pues se tolera bastante bien los vegetales, ¿no? Entonces ahí ya es aprender a conectar con el cuerpo. Hablas de tolerar, siempre, no como que sean buenos. No, obligatorio no es. Fíjate, el mejor ejemplo, yo durante años he tenido problemas de sistema digestivo y me ha servido para entender esta situación.
me ha llegado a la consulta muchísima gente con problemas digestivos crónicos. Gases, los que más, diarreas, estreñimiento, reflujo, acidez, distensión abdominal, dolor. O sea, son los síntomas más habituales. Muchísima gente, muchísima, empiezan teniendo gases y terminan teniendo todo lo demás. Y entonces, ¿qué es lo que me cuentan estas personas que llevan años así? Digo que al quitarse todos los vegetales, empiezan a experimentar salud. No solo ya a nivel digestivo, sino, claro, si todo eso depende, o sea, si tu intestino es el que le va a dar nutrientes a tu cerebro, a tus emociones, a tu cuerpo, a tu energía, si vas a desinflamarte cada día que dejas de comer vegetales, la gente que tiene problemas severos digestivos lo nota. Qué fuerte. Sí, entonces yo creo que la gente, todos tenemos que aprender a conectar con el cuerpo, porque, claro, yo propongo un plan. Pero cuando vemos las cosas es cuando vuelve el paciente después de haber aplicado el plan durante 12 semanas, ¿no? Al menos 8, y me dice, he notado alivio digestivo y en todos los niveles. ¿No? Yo la pregunta que le hago es, digo, ¿y qué has hecho? Dice, no, hombre, lo que usted me ha dicho. Digo, no, pero digo, no es lo que yo he dicho. Digo, yo puedo decir todo tipo de cosas. Digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dice, pues me he dado cuenta que los vegetales me sientan mal. Los he quitado. Digo, ¿y cómo sabes qué es eso? Porque a lo mejor es casualidad. Dice, no, hombre, no. Yo también tengo curiosidad y los he vuelto a meter algún día. Digo, ¿y? Inflamación ese día y al día siguiente. Digo, vale. Entonces, se trata de descubrir qué le viene a tu cuerpo mejor, ¿no? Con estas pautas y qué no. Y escuchar a tu cuerpo. Nos hemos quedado, doctor. Es que, claro, yo voy tirando del hilo, Sí, pero... tú tira. Tú vas reconduciendo. Comida, hormonas, estábamos. Sí, comida, hormonas. ¿Vale? Siguiente punto. Bien, entonces queda claro que sin nutrientes adecuados, el sistema de mensaje del cuerpo no funciona, ¿no? Entonces, oye, tienes que tener energía al despertar por la mañana. 0. Oye, tienes que dormir profundamente. 0. ¿Vale? Entonces esto, o 0 o menos algo, ¿no? Entonces ahí no funciona así. Toxinas. El cuerpo, fíjate, si no quitas alimentos inflamatorios, el cuerpo no puede limpiar, no puede quedarse o sea, sigues generando toxinas porque nada de eso es alimento y tu cuerpo no deja de fabricar toxinas. Toxinas microbianas, toxinas de la comida, toxinas porque la fibra al final no se puede digerir y se fermenta. Entonces tú te vuelves una maquinaria de fabricar toxinas. La gente que tiene mucha tensión, mucho estrés, acumula toxinas en su cuerpo porque no deja de fabricar antioxidantes. La gente que está estresada, recuerda, no respira. Entonces, recordar respirar. La gente que está estresada no respira. Por lo tanto, está desoxigenando su cuerpo. Por lo tanto, las células se están muriendo por falta de oxígeno. La manera de defenderse que tiene el cuerpo de esto, de esta agresión, es fabricar unas sustancias llamadas radicales libres, que los fabricas por estrés, claro, pero ¿qué es estrés? Estrés no solamente es que tu cuerpo esté sufriendo maltrato por un accidente de tráfico, por ejemplo, no solamente es esto, o de tránsito, también es que no estés respirando, también es que tus señales hormonales estén desconfiguradas, también es que tu sistema digestivo esté totalmente inflamado, también es que te falten hierro, magnesio, potasio, complejo B, vitamina D, eso también es estrés. Eso es estrés más bien. Y entonces, si encima no respiras y estás con situaciones personales, tus células sueltan radicales libres y te estás llenando de toxinas. Aunque creas que comes de maravilla, aunque hagas ejercicio físico todos los días, aunque creas que duermes de maravilla, sin nutrientes, tu cuerpo se está oxidando y se está estresando. Y por lo tanto está fabricando muchas toxinas. ¿Cómo se limpia el cuerpo de esas toxinas? Primero, retirando todo lo inflamatorio. Segundo, añadiendo todos los nutrientes necesarios para que tu cuerpo funcione mejor y fabrique buenas señales hormonales y que alimente cada célula del cuerpo. Y tercero, limpiando el cuerpo. Y entonces, para limpiar el cuerpo, se necesita agua
y sales minerales, principalmente. Sodio, potasio y magnesio. ¿No? Entonces, hidratarte no es solo beber agua, eso es deshidratarte. ¿Vale? La persona que solo bebe, ¿yo cuánto agua bebes? 3 litros al día. Digo, ¿y qué tal? Dice, pues no lo sé. Digo, debes estar mal. Digo, tienes que echarle sal, tienes que echarle potasio, tienes que echarle magnesio en las cantidades que tu cuerpo necesite. Entonces hay unos valores básicos que cada uno, la gente, para empezar a beber agua con sal, lo primero que tienes que hacer es en un vaso echar una pizca y te la tomas para ver qué tal. Luego 2 pizcas, luego 3, luego 4. Luego tendrás que poner medio gramo, luego 1 gramo, 2 y ver cuánto necesita tu cuerpo, con cuánto se empieza a sentir mejor. Y la sal con potasio y magnesio en el agua te ayuda a eliminar toxinas. Potasio y magnesio, ¿cómo se lo echas? Porque, o sea, ¿va dentro de la sal? No. No. Hoy en día la sal marina tiene algo de potasio, pero se evapora con facilidad. ¿Vale? Entonces lo que tiene la sal es sodio, cloruro de sodio y algunos minerales en trazas, ¿vale? Pues puede tener un poquito de selenio, puede tener un poquito de boro, cromo, pero luego para enriquecer el agua necesitas añadirle citrato de potasio, que es lo que más fácil se puede conseguir, fácilmente se consigue en todas las tiendas naturistas o en las herboristerías o en parafarmacia, citrato de potasio. Y entonces habrá que añadirle pues a un vaso de agua al menos 100 miligramitos de citrato de potasio, para empezar. ¿En cada uno de ellos? En cada vaso de agua que te bebas. ¿Lo haces así? Yo sí. No, yo me preparo una botella con 1 litro y ahí le echo pues 1, 2 o 3 gramos de potasio, le echo 7 gramos de sal y en 1 litro pues me echo como más o menos 300 miligramos de carbonato o malato de magnesio. Entonces hay cada uno. Los estreñidos tendrán que utilizar citrato de magnesio, ¿no? Entonces, sin tener agua con minerales, tus células no van a poder eliminar toxinas. ¿Qué va a hacer tu cuerpo si no hay transportadores de toxinas en tus células? ¿Cuáles son estos transportadores? Los minerales. Oye, pero minerales tenemos, ¿no? En el cuerpo. Sí, tenemos, pero tu cuerpo no los puede mover. Está obligado a tenerlos ahí sin movilizar. ¿Por qué? Porque como los mueva, te mueres. Entonces tendrás que echarle minerales para que movilice toxinas por orina y por bilis, ¿no? Entonces agua y sales, ¿no? Y ya que hablo del hígado, que ya sabes que ahora, entonces, ¿dónde se fabrica la hormona tiroidea activa? En el hígado. Entonces, para que el hígado funcione necesita todo esto y necesita también tratamientos de limpieza hepática. Entonces, ¿qué tratamiento es ese? Pues infusiones hepáticas para empezar. Infusiones de boldo, alcachofa, cardo mariano, diente de león, ortiga verde, que ayudan a que tu hígado empiece a soltar. ¿Cuál mejor? No, hay que probar todas. Porque hay gente que le va a venir muy bien el diente de león y hay gente que le va a venir de maravilla la ortiga verde. Entonces habrá que ciclar, habrá que rotarlas. Esto es como, ¿qué es mejor, el pollo o la ternera? Digo, no, hombre, habrá que probar. ¿Cuál es el hígado más rico, el más sabroso, el más sano? Habrá que probar todos. Mejor variar todos. Las infusiones hepáticas igual. ¿De acuerdo? Oye, José, me he puesto mucha sal al agua y me ha dado diarrea. Digo, claro, porque también es lo mismo. O sea, ¿cuánta sal necesita tu cuerpo? Lo vas a tener que aprender. ¿Y el agua de mar incluye todo? ¿O también habría que echarle potasio o lo que sea si le echas? El agua de mar, lo que pasa es que no nos podemos beber el agua de mar entera. La tenemos que diluir. ¿No? El agua de mar se puede beber pura, pero en sorbos minúsculos y jugando mucho con la saliva. Entonces, en lugar de darte tanto trabajo, pues habitualmente te diluyes un poco de agua de mar, 1/5 del vaso y luego el resto de agua destilada o purificada o mineral. Y aún así le tienes que añadir los minerales que he dicho. Ya vale. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Estos minerales estaban presentes habitualmente en la sangre y en las vísceras de los animales. Y llevamos 2 generaciones o 3 que hemos perdido esta costumbre, ¿no? Los animales cuando cazan, los animales salvajes, no, los domésticos no.
no cazan nada. Ya te digo yo que tenemos una gatita en casa que no caza, vamos, casi ni moscas caza. Alguna cae, pero después de 3 horas de estarla ahí mirando, 3 horas para cazar una mosca, menos mal que su supervivencia no depende de esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona, nosotros que somos de origen, ¿sabes? Somos animales evolucionados, deberíamos estar cazando como los animales en la naturaleza. Ese es nuestro origen, ¿vale? Entonces, un león caza, digamos, cazan las leonas y se acerca el macho, si es que tuviese el macho, le dan la preferencia a él y el macho se come el hígado del animal. Manadas de lobos, que son como más compañeros todos ellos y más equitativos. Cazan al animal, el primero que da el bocado es el alfa, ¿vale? Porque luego tiene que proteger a la manada. ¿Y qué es el órgano que primero come? El hígado. O sea, si mantuviésemos nuestras costumbres animales, no nos faltaría potasio, no nos faltaría sodio, no nos faltaría sal y no nos faltaría magnesio. Pero como no cazamos ya, vamos, yo ya te juro que no cacé nada, ¿sabes? Somos la versión de los gatos. Sí, exacto, la versión del gato doméstico, ¿no? Un humano. Y entonces todos esos minerales los tenemos que poner, porque ya el cuerpo no puede desintoxicar porque le falta todo esto. ¿Y hay alguna forma más de desintoxicar? Porque... Sí. Hay una forma maravillosa que se llama enemas de café, ¿no? Entonces, los enemas de café se han utilizado tradicionalmente en la medicina europea pues hace siglo y medio, hace un siglo, y han caído en desuso, ¿no? Porque hemos ido perdiendo conocimiento, ¿no? Pero los enemas de café, los estudios demuestran que incrementan una sustancia en el cuerpo que se llama glutatión, ¿vale? Tú te haces enemas de café y incrementa esa sustancia de glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Es el antioxidante más potente que existe en el cuerpo humano. Entonces, ¿te acuerdas lo de la historia de los radicales libres, el estrés, todo esto? Entonces, el desintoxicante más poderoso que existe para el cuerpo es el glutatión. ¿Y qué lo estimula? ¿Con qué lo fabricamos? Pues con caldo de huesos, con yema de huevo, con vísceras, a nivel nutricional, pero a nivel interno, con enemas de café, que limpian el colon, ayudan a fabricar glutatión y facilitan la eliminación de la bilis también por parte del hígado. Entonces, el enema de café, si tú tienes el colon limpio, y esto lo sabemos desde los escenios, que eran, pues, te estoy hablando de antes de Cristo, que eran gente que vivía ascetas, ¿vale? De origen mediterráneo, más bien judío quizás, y eran gente de esa zona que tenían una costumbre de hacerse enemas o lavativas todo el tiempo. Les mantenía claridad mental. Estos son escritos, que son antiguos, del Mar Muerto, que se encontraron en el Mar Muerto, en Qumran, en las cuevas escondidas, que ellos se mantenían purificados, con claridad mental, ideas muy claras, pensamientos nobles, felicidad, entre comillas, haciéndose enemas. Entonces, hay que hacerse enemas. De café, porque estimula la fabricación del glutatión. De agua, porque mantiene el colon limpio. En mi experiencia, todo el trauma epigenético, gran parte del trauma no solamente es epigenético de los genes, también es microbiano, porque los microbios del cuerpo contienen información genética. El genoma humano, ¿no? Es los seres humanos. El genoma humano es 90% microbio y 10% humano, ¿no? Oye, ¿qué tal el genoma humano? Bien, hemos descubierto que somos un saco de bichos, ¿no? Que somos 90% microbio y 10% humano. Eso hemos descubierto con el genoma humano. ¿Y qué implica estos microbios? Que, por ejemplo, si tú tienes muchísima información traumática, epigenética o muchísima inflamación, tu colon está lleno de ese tipo de bacterias y que están fabricando toxinas todo el tiempo. Y que por lo tanto te mantienen inflamado, desconectado, irritado o triste o enfadado. Es el tema de los parásitos que decías, ¿no? ¿O no es lo mismo? Y la microbiota en general. Vale. ¿No? Los parásitos sostienen también esta información, pero luego están las bacterias, que son el mayor componente numérico, que son las causantes de toda esta información. Y los parásitos. Y entonces, y los hongos. Y entonces, cuando tú te haces enemas, limpias el colon
y al menos permites tener un espacio de tranquilidad mental, emocional y física. Interesante. Barres toxinas del colon, ¿no? Entonces, esto es cuando la gente me dice, oye, ¿y cada cuánto habría que hacerse enemas? ¿No? Y mi pregunta es, oye, ¿tú cada cuánto te gustaría respirar profundamente o hacer deporte? ¿Cada cuánto consideras que podrías serte útil? ¿No? Es mínimo 3 días a la semana. Wow. Claro, deporte, imagínate, o respiraciones profundas, ¿no? Yo las hago todos los días, por ejemplo. Entonces hay alguien que me dice, oye, ¿hay algún problema si me hago enemas todos los días? No, ningún problema. Y ahí el depende viene de la práctica personal, ¿no? Si una persona me dice, yo es que como tengo hemorroides desde hace 35 años, digo, he visto que no puedo hacerme enemas todos los días. Digo, obvio, es obvio. Habrá que sanar, desintoxicar, reparar las hemorroides con los métodos que tengamos a disposición para luego hacerte enemas con la frecuencia que tu cuerpo te pida. ¿No? Y esto, doctor, que me mandaste de poner ciertas gotas en... ¿Esto también era desintoxicación o no era? Yodo en piel. ¿El qué? Yodo en piel. Eso sí. Sí, el yodo en piel es una forma de nutrirte de yodo, ¿no? Es el yodo, pero la sal yodada tiene yodo, ¿no? Sí, claro, pero como el yodo y el potasio se evaporan a los 30 minutos de echárselo a cualquier cosa. Vale. Que tú luego cocinas. Entonces la sal la vas a cocinar. Aunque te la comas cruda, el yodo se evapora en cuestión de 1 hora de la sal yodada. Entonces, no, pero la sal yodada se vende. Sí, claro, pero el yodo se evapora. Se evapora. En 3 horas la sal yodada ya no tiene nada de yodo. Entonces, bueno, la compras, vale, pero no tiene yodo. Entonces, el yodo, el método más sencillo y práctico que he aprendido para dosificar yodo sin ningún problema de intolerancia digestiva es ponerte una gotita de yodo en la piel. Una sola gotita de tintura de yodo al 2%, solución de Lugol al 2%, ¿vale? Distintas variaciones. Te pones una gotita, la esparces y si desaparece en cuestión de 6 horas o de 8 horas, es que tu cuerpo quiere yodo. Hay gente que me ha escrito, me ha dicho, oye, yo me he puesto 10 gotas. Digo, ¿por qué? Digo, ¿qué parte de una sola gotita al día no se ha entendido? Dice, no, porque me la he puesto y en 5 minutos ya no había nada. Digo, pues pisar el acelerador no va a cambiar nada. Sigue las indicaciones. Una sola gotita diaria. Digo, pero voy a llevar así meses. Digo, ¿y cuál es la prisa? Digo, te cuento que este método es para toda la vida. Aprender este método es para toda la vida. Aprender a cuidarse había sido para toda la vida. Y tiene sentido con lo que has dicho antes, porque las 3 causas de muerte principales no son emergencias, vienen al cabo de no sé cuántos años. Sí. Tú, doctor, claro, porque me comentas todas estas técnicas y esto que sale de lo normal, ¿no? En tu día a día, ¿destinas muchísimo tiempo a hacer, como yo que sé, por ejemplo, enemas o gotas de yodo? Es decir, ¿cuáles son las prácticas que haces en tu día a día? Está optimizado. Vale. Sí, o sea, para mí como forma parte de mi rutina, por ejemplo, en la mañana me preparo 1 litro con sal. Vale. Con sales, ¿no? Sal, potasio y magnesio. ¿Vale? Obviamente ya luego en la consulta pues esto puede mejorar, ¿no? Es con analíticas y con revisión, pues te digo, oye, échate también glicina, creatina y taurina, por ejemplo, yo es lo que tomo, ¿no? Y me viene de maravilla. Y entonces ya tengo 1 litro de agua con sales para toda la mañana y preparo otro para la tarde. Entonces esto ya lo tengo resuelto. La comida, pues la comida es como te la acabo de explicar, básicamente, ¿vale? Y el yodo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo me lo he echado en la piel, durante años, y actualmente estoy con yodo oral de algas, porque el intestino lo tengo ya fortísimo, ¿sabes? De todos estos años tomando caldo de huesos. De entrada a la gente con problemas digestivos, con inflamaciones severas, no le doy alga kelp. Digo, no, yodo. Pero el alga kelp tiene yodo. Sí, ni la toques. ¿No? Entonces, simplificar por cuestión de tiempo y si estás en condiciones de hacerlo. ¿Vale? Es una cantidad ridícula lo que se necesita de yodo. Si con una gotita vas, está todo solventado. Los enemas de café. Yo cuando me preparo un enema normalmente me preparo 2 litros. 1 litro de café y 1 litro de infusión de raíz de malvavisco. Los guardo, después de prepararlos, los cuelo y los guardo en la nevera
y cuando me voy a hacer el enema digo, ay, tengo tiempo y ganas de un enema, lo tengo que hacer. Vale. Habitualmente un día a la semana. Vale. ¿Vale? En su momento lo hice incluso a diario. Y entonces, claro, evidente. En el momento que me hago el enema, atempero, porque ya lo he hervido, ya está todo, ya está en la nevera enfriado, colado, ¿no? Entonces preparo medio y medio en un cazo, en una olla, atempero y para adentro. Entonces, fines de semana no me roba más de 15 minutos todo el montaje. Luego lo que es el enema, pues hay que disfrutarlo. Ujú. Es una terapia. Entonces es 30 a 45 minutos de un espacio para ti que lo disfrutas y que cuando terminas hay una sensación de limpieza, de paz mental. El día lo ves diferente. Hay Ujú. claridad. O sea, es fantástico practicarlo y hacerlo para ver qué pasa. Qué interesante. Doctor, pasemos al último, a los traumas. Vale. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, traumas, fíjate. ¿No? Traumas es muy interesante porque la gente siempre piensa que estoy hablando de trauma emocional. Ujú. En el formulario la gente me dice, yo no tengo traumas. ¿No? Y entonces Igual digo, que comen sano. Sí, claro, igual que como sano. Sí, exacto, gracias. Como sano, sí, claro. O hay que hacerse enemas. No, pero yo no soy estreñido. Digo, no, hombre, no. No es por esto. Digo, con traumas no es trauma emocional, es trauma epigenético. ¿No? Y esto, pues en alguna ocasión te he explicado lo de los ratones, y es que, por decirlo de una forma muy sencilla, heredamos el trauma de nuestros ancestros, con un propósito, siempre supervivencia, ¿no? Pero siempre es supervivencia, fíjate, ojalá fuese con el propósito de ser feliz. No, eso se hereda, pero no es lo que se manifiesta, ¿vale? No lo traemos activado. Se activa el trauma epigenético. ¿Qué es esto? Que si, por ejemplo, tus ancestros tuvieron hambrunas, o guerras, o hubo una muerte familiar, o un abandono, eso se queda grabado en los genes de la persona. Por lo tanto, ante, por ejemplo, o un padre alcohólico, o un padre abandonador, o un padre al que matan en una guerra, o un padre ausente, toda la familia se activa a nivel epigenético con estrés. Es decir, les empieza a faltar recursos, por supuesto, porque claro, no comen igual. No tienen tranquilidad. Una madre que en esa época, ¿no? De los ancestros hablo. Una madre que no tiene un marido que la sostenga. En esa época, fíjate, esto pasó en mi familia también. Las generaciones siguientes, sobre todo las mujeres, van a tener que desarrollar mecanismos de subsistencia. Entonces, tienen absolutamente activado el sistema nervioso en alerta, como si fuese a entrar alguien a robar en cualquier momento, todos los días de su vida. Si no son conscientes de esto, entonces lo pasan fatal, lo sufren. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que atender el trauma epigenético? Esta es la mejor parte. Primero, dándote cuenta que esto es así, que estás en trauma epigenético. Todos estamos en trauma epigenético. Entonces, cuando la gente me dice, yo no tengo traumas, es como decirme, no tengo corazón o no tengo cerebro. Digo, no, hombre, tendrás. Si no, no estarías aquí. ¿Vale? Un ser humano sin traumas epigenéticos no puede vivir. Los necesitamos para subsistir. Los venimos heredando de generación en generación. ¿Cómo te das cuenta de si es un trauma epigenético o de si es otra cosa distinta a la que has aprendido en tu vida? Sí, O... cuando la persona tiene cuando la persona lo sufre, por ejemplo, una persona hiperactivada, ¿no? Que está todo el tiempo en alerta, esto le puede ayudar porque siempre está pendiente o del negocio o de, por ejemplo, un timo, ¿no? Una persona que vende, comerciante, pues siempre tiene ojo, ¿no? Esto que llamamos ojo, ¿vale? El ojo del comerciante. No, es trauma epigenético, ¿vale? O el ojo médico, ¿no? Es el ojo médico. No, es trauma epigenético también. ¿De acuerdo? Porque siempre es para intentar evitar problemas graves. Entonces, la pregunta era, perdona. ¿Diferencia entre diferencia. trauma epigenético y algo que hayas podido crear en tu vida o no hay diferencia en cómo se trata? Bueno, la diferencia fundamental sería que algo que tú generas, por ejemplo, aprender a hacer deporte o hablar un idioma, te lo curras tú. El motivo por el cual lo haces podría ser trauma epigenético. Una persona que habla idiomas, digo, ¿y por qué hablas tantos idiomas? Dice,
por si acaso tuviese que hacer negocios en otros idiomas. Es trauma epigenético. ¿No? Oye, ¿y por qué has aprendido a hablar Klingon? ¿No? Que es de la serie Star Trek. ¿Por qué has aprendido? Porque mola. Vale, me cuesta más pensar que haya habido un trauma epigenético. Vale. ¿Sabes? Oye, ¿por qué haces tanto deporte? ¿Por qué te cuidas tanto? Tengo, pues sobre todo mujeres empresarias, 14 horas de ejercicio diario. Digo, ¿por qué? Digo, no, estoy exagerando. 4 horas de ejercicio diario, claro, si no, ¿cómo hacen negocios? Digo, ¿por qué haces tanto ejercicio? Para rendir al máximo. Digo, vale, es trauma. Es trauma. Te estás quemando el sistema hormonal, te estás quedando sin energía, estás reventando tu cuerpo. Digo, con un propósito, rendir más. ¿No? Entonces, qué diferente. Oye, ¿por qué haces deporte? Porque me encuentro muy bien. Ah, qué guay. Es desde dónde haces, ¿no? Ahí es donde hay pistas de si es trauma o si lo estás haciendo por otros motivos. Sí. Y me imagino que la obsesión también, ¿no? Cuando quieres hacer algo mucho, también puede ser que... Dame un ejemplo, que me encantaría el ejemplo. Yo me obsesiono con todo, con trabajar, por ejemplo. Sí. Obsesión con trabajar. Sí, cuando son obsesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando son obsesiones con carga, ¿no? Porque yo qué sé, podrías obsesionarte por ser feliz, por ejemplo, y disfrutarlo. Entonces, esto no existe como obsesión. Habitualmente la obsesión va a ser una carga, ¿no? Entonces, evidentemente es epigenética, ¿sabes? De entrada, porque obsesión indica que tienes una cuestión fijada en tu mente que cambia tu conducta. Por lo tanto, tiene que haber trauma detrás. Y la pregunta del 1000, doctor, ¿cómo? Vale, somos conscientes de ese trauma. Sí. ¿Ahora qué? Sí, ahora todos, ¿no? Tenemos trauma todos. Yo el primero. Y entonces, comida, hormonas y toxinas te facilitan el sostenimiento del trauma. ¿Sabes? Porque ya es duro el trauma. Es como yo no tengo un botón para darle al off. ¿Sabes? El paciente tampoco, la persona que está al frente. Digo, oye, ya me he dado cuenta que tengo este trauma. Bravo, primer paso, darte cuenta del trauma. ¿Lo ves bien? Sí, ya lo veo con claridad. ¿Seguro? Sí. Digo, a ver, explícamelo. Me lo cuentan. Digo, sí. Digo, sí, lo has entendido. Digo, segundo paso, comida, hormonas y toxinas. Hay que gestionarlo de verdad. Porque si no, el trauma se te come. Porque no hay botón para apagar la obsesión. No lo hay. Puedes distraerte, puedes quedarte exhausto y mandar todo a la porra durante 2 semanas. Pero luego vuelves porque el trauma sigue activado. Entonces, a nivel físico, comida, hormonas y toxinas tienen que sostenerte. Y luego la gestión del trauma, pues es un trabajo personal interno, ¿no? Es ya habiéndolo visto desde la respiración, la meditación, los viajes espirituales de búsqueda personal. ¿Sabes? Ahí entran todas las terapias y todas las medidas adicionales para gestionar el trauma. Todo. El psicoanálisis, entra la terapia sistémica, la meditación profunda. Introspección, ¿no? Es decir, mirar hacia adentro y calmar, ¿no? A mí por lo que me dijiste que me resonó bastante era como que tú tenías que estar suficientemente harto de ese trauma, de que ese trauma dictara tu vida como para querer cambiarlo. Sí, porque si no nadie decide cambios. O sea, solamente te animas a cambiar algo cuando te das cuenta que te está mermando, que ya no te, o sea, que no te sirve, que no te ayuda, que hay algo que te daña mucho. Sí, cuando estás suficientemente harto, claro, evidentemente ya quieres cambiar. No, esto es por el motivo por el cual viene la gente a la consulta. Es porque yo no propongo solucionarle nada a nadie, ¿no? Porque no tengo la varita mágica, ¿sabes? Afortunadamente. No, desafortunadamente. No, afortunadamente, gracias a Dios no tengo una varita. Cada uno tiene que fabricar la suya. Esto es lo molón, ¿sabes? Lo más bello es que cada uno puede fabricar su propia varita, ¿no? De su propia felicidad, ¿no? Yo lo que hago es enseñarles a darle recursos al cuerpo para sostener el proceso y que luego la persona, por ejemplo, se dé cuenta, ¿no? Yo lo que hago es decirle, oye, ¿y te mola tanto vivir así? O con tu obsesión, o intentando producir más todos los días, o preguntándote por qué no encuentras al amor de tu vida. O sea, ¿tanto te mola vivir así? O vivir enfadado,
¿Tanto te mola? Cuéntamelo. ¿Por qué mola tanto? Dice, no me mola. Al revés. Entonces, si te das cuenta de esto, entonces ya estás preparado para hacer algún proceso personal de profundo. El que sea, ¿no? Puede ser, no cualquiera. Digo, el que haga falta. Psicoanálisis, sería ideal que todo el mundo hiciésemos psicoanálisis, te lo digo en serio. Sería ideal. Lo has hecho tú, entiendo. Bueno, a mí Gaby es psicoanalista, entonces ella ha sido mi psicoanalista, me ha dado toda la... ¿Psicoanálisis significa analizar los sueños? O... No, eso, Vale. eso es análisis de sueño. Vale. Se llama análisis onírico, se llama el sueño. No, el psicoanálisis, yo te doy mi versión de lo que es, ¿vale? Es aprender cómo funciona la vida. Entonces, ¿cómo funciona la vida? Es, oye, el método comida, hormonas, toxinas y traumas tiene base psicoanalítica. Claro, oye, ¿cómo funciona el cuerpo? El cuerpo funciona con nutrientes y no funciona si está inflamado. Fíjate, tan simple, sí, claro. ¿Qué esperabas? ¿Qué complejidad querías? La complejidad es no ponerlo en práctica. Oye, ¿tan importantes son las hormonas? Claro, por supuesto. ¿Cómo puedes ser feliz si no tienes hormonas tiroideas? Si el hígado está bloqueado, ¿cómo podrías fabricar hormonas tiroideas y ser feliz? Oye, ¿tan importante es tener el colon limpio? Digo, claro, contéstamelo tú. Dice, yo es que me siento feliz cuando tengo el colon limpio. Digo, fíjate. Digo, qué sencillo. ¿Y qué tal así todos los días? Sería un sueño. Digo, claro, eso es lo que se pretende. Digo, ¿y con todo esto tú te animas a hacer un proceso personal? Dice, claro, así sí, así cualquiera. Digo, efectivamente, así cualquiera. Esa es la varita mágica que comentabas antes, ¿no? Parece ser que todo el mundo tiene que tomar una responsabilidad sobre su salud de forma integrativa. Y creo que va muy de la mano de la introspección y de entender qué es lo que te está pasando en cada momento. De ser consciente de cómo te afecta cualquier tipo de estímulo exterior. O interior. O interior. O sea, ¿cómo te afecta todo? ¿No? Mi trabajo es, oye, ¿has notado diferencia al tomar la vitamina D de dedo o el complejo B? Oye, ¿qué has notado cambios al meter el potasio y el magnesio? Este es mi trabajo del día a día. Es muy sencillo. Para mí. Y me dice la gente, he notado unos cambios impresionantes. Digo, ¿así cuáles? ¿No? Porque quiero que me cuente la verdad. Y ahí es donde aprendo yo. Digo, eso es. Eso es lo que tienes que hacer. Con eso. Oye, ¿qué cambios has notado al hacerte enemas? Tengo pacientes, un grupo de pacientes particularmente varones, ¿vale? Dicen, para que veas cómo es, ¿no? Cómo guardamos el trauma. Los varones somos un poco menos sensibles en general o nos cuesta muchísimo expresar emoción en general, ¿no? Lo que nos ha enseñado la sociedad. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez los varones creo que podéis expresar, o la gente joven, con más facilidad. Pero los de mi generación, Dios mío, qué difícil, qué duros. Y entonces, varones adultos de más de 50 años que con los enemas de café me dicen qué liberación espiritual más profunda. Hostia, Digo, espiritual, ¿eh? Se ríen, dice, sí, hombre, sí, lo otro también. Pero la liberación espiritual es la sensación de poder llorar con libertad. Qué fuerte. Sin tener que pensar ni sentir nada, simplemente liberar el llanto. Qué alegría más grande. Tengo curiosidad, doctor, ¿cuál es el principal problema que viene a tu consulta? ¿Qué es lo que más ves? ¿Es tema de estrés o...? Pues mira, siempre ha sido la mayor parte de la gente problemas serios con el aparato digestivo, ¿no? Porque como hablo de la comida, hablo de la microbiota, suelen ser gente que tenga doble componente, lo que se llama habitualmente síndrome de intestino irritable, ¿vale? Que es un componente digestivo y un componente mental emocional o inflamatorio. Entonces, viene gente, tengo de todo tipo de pacientes, pero muchísima gente tiene problemas digestivos independientemente de su diagnóstico. Tengo pacientes con cáncer, tengo pacientes con diabetes, tengo pacientes con problemas articulares o inflamatorios crónicos, con enfermedades autoinmunes. O gente que ha estado, por ejemplo, con muchísima depresión o ansiedad
y que estos son el mejor grupo de pacientes, que en cuanto les resuena, porque tienen problemas digestivos y han tenido muchos problemas de ansiedad y depresión, vienen a la consulta, es increíble lo mucho que mejoran en cuanto empiezan a hacer todos estos cambios. Ujú. Sí. Hay una cosa que me gustaría comentar, que es el tema de las analíticas. Sí. Una persona debería de aprender a interpretar una analítica o debería de ir a buscar a alguien. Es decir, ¿se puede dar algunos tips para si te haces unas analíticas verlo tú mismo o no lo recomiendas? No, porque, por ejemplo, yo cuando entran los tips yo lo que puedo enseñar de las analíticas, ¿no? Es algo importante y es cuáles son los parámetros de las analíticas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque tienes que aprender cómo funciona tu cuerpo, Ujú. ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se diseñan las analíticas? Yo soy médico de laboratorio de formación básica. Entonces, las analíticas, los parámetros, son promedios poblacionales, ¿vale? ¿Entiendes esto, no? O Sí, sí, sea, sí. si somos 10.000 o 1 millón de personas aquí en el centro de Madrid, pues de ese millón, ¿cómo tenemos la vitamina D? El 90%, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal es nuestro estado de salud de este 100%? ¿Qué tal? ¿Estamos todos muy bien? Seguramente no demasiado bueno. Este es el problema de la estadística analítica. Mm. Como los médicos, ni todos somos de laboratorio, para empezar, y como la mayor parte de la gente de los médicos que atiende a la gente no es analista laboratorial, tendrán su especialidad la que tengan, pero no son analistas laboratoriales. Entonces, a la hora de leer la analítica, no dices, a ver, esta estadística es universal, tendré que ver qué es lo mejor para ti, que este Vale. es el siguiente paso. No es leer solamente una analítica, sino es entender luego qué es lo mejor, ¿no? Y esto es lo que yo he aprendido en mi práctica, que es el siguiente paso. No es solamente saber leer una analítica, sino entender qué es lo mejor para ti en tu contexto. Vale. Claro. ¿Y eso debería aprender a hacerlo alguien solo o no? Sí, deberíamos aprenderlo a hacer principalmente con lo más importante de las analíticas, ¿sabes? Por ejemplo, con el colesterol, al que todo el mundo le tiene miedo. No, oye, ¿has buscado información tú por tu cuenta sobre el colesterol? Que si es bueno tenerlo alto o tenerlo bajo. ¿Te has informado? Porque claro, si de entrada te ve el médico que utiliza el parámetro de laboratorio, que es el papel, y la estadística, y te dice que estás mal, pues habrá que mirar si realmente estás mal. Tú tendrás que... Yo a la gente le digo, ¿y cómo te sientes? Porque en mi consulta, por ejemplo, se eleva el colesterol y a mis pacientes se asustan porque nos han dicho que el colesterol es malo sin caer en cuenta de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Como si un valor podría definir tu vida. Como si una analítica, un valor en un papel, tuviese la respuesta de todos tus problemas. No puede ser. Lo que se me hace difícil de entender, incluso cuando me preguntas, es cómo sabes si es esa cosa concreta lo que te está afectando. Nunca. Nunca jamás. ¿Cómo te va a afectar un valor solo en tu analítica, por muy representativo que sea? ¿No? ¿Te puede definir un valor solo? No, claro. Pero me refiero a más bien cuando tú, por ejemplo, le das a alguien que implemente un nuevo, yo qué sé, un suplemento. Sí. ¿Cómo sabes que es ese exactamente? Sí, la experiencia, la especialidad mía que tengo sobre este tema se llama medicina funcional. Me ha servido para entender muy bien qué es lo que necesita el cuerpo para funcionar. Lo que no me cuadraba nunca era los valores estándar del laboratorio. Entonces, con esta especialidad y mirando muchísima información científica publicada en los últimos años, he podido afinar los valores necesarios para cada persona, ¿sabes? Que son años de experiencia. Decir, oye, con la vitamina D, ¿no? Siempre me daba la sensación de que me quedaba corto. Y después de años de investigación digo, vale, necesitamos mínimo 85 nanogramos mililitro de vitamina D. Entonces ahí ya como he afinado la cantidad. Y entonces, ¿cómo llego a esto? Con suplementación.
Es paciente tras paciente, darle una dosis, yo mismo tomar una dosis y luego medir la vitamina D dentro de 3 meses y mirar qué es lo que funciona para la mayoría. Algunos se sale de esta, pero nunca para mal. Nunca. Oye, José, ¿qué es malo, la vitamina D o los pasteles azucarados? Digo, es fácil saberlo, digo, los pasteles azucarados. Oye, José, ¿qué está mal? ¿Qué es peor? ¿Es malo tener alto la vitamina B12 o beber mucho alcohol? Digo, ¿de verdad? Digo, beber mucho alcohol es peor que tener la vitamina B12 alta. ¿Hay algún peligro en tomar muchos suplementos y 2, tener las vitaminas más altas de lo que debería ser? Que no creo que sea el problema de la gente, ¿no? Pero y tomar demasiado suplemento puede ser... Lo más importante de los suplementos siempre es la calidad, ¿no? Entonces, si tomas suplementos de buena calidad, 1, y 2, si hay alguien que realmente te pueda asesorar con los valores que tu cuerpo necesita, pues ya lo tienes todo bien montado. Que por experiencia es mucho más alto de lo que creemos normalmente. Eso es, ¿no? Entonces, la clave consiste en descubrir cuál es un valor adecuado, ¿sabes? Eso, pues, por cierto, yo lo cambio, incluso lo adapto, a veces mes a mes. Claro, porque mi experiencia es, oye, me he dado cuenta que de esto la gente necesita más inclusive. ¡Pum! Lo subo. Porque busco información, me nutro de información científica, médica, luego veo en la práctica a quiénes les está yendo mejor. Y digo, mira, es a los que se me ha pasado un poco la dosis. Al revés de lo que yo pensaba. Digo, qué bien. No, lo que decía es más bien sencillo, ¿no? Es, oye, a ti te falta más vitamina C. Digo, no te asustes. Y complejo B. Digo, no te asustes si se te pasa la B12. Pero si vas a irte de viaje por ahí y vas a comer pasteles, pues ya sabes que los cambios es por los pasteles, no por la vitamina B12. ¿De acuerdo? Digo, hasta que te quede claro. O sea, no, yo es que pensaba, digo, al ver el valor, digo, sí, pero céntrate. Digo, los pasteles son el problema, no la vitamina B12. Ya, es que digo que sí, que entiendo, pero que las vitaminas no son el problema. Sí, se me ocurre aquí, tengo un par de preguntas que quiero hacer. Sí. Me gustaría que analizáramos un poco el perfil que yo te mandé, que hablaras un poco sobre, imagino que será extendido, ¿no? Este tipo de perfil. Y luego también me gustaría comentar así, la sobreoptimización. Esta pregunta te la hice en el anterior podcast, pero me gusta comentarla. ¿La sobreoptimización de la salud puede llegar a ser contraproducente? La creencia de que esta luz me está matando ahora mismo o puede afectarme si la estoy teniendo. Vamos con la primera entonces. Sí, primero sí. ¿Perfil? Vale, no, perdona. Primero la segunda y luego terminamos con el perfil, si quieres. Vale, pues entonces, sobreoptimización de la salud. Yo creo que detrás de este término tiene que haber otra situación, ¿no? Entonces, no es malo cuidarse, ¿no? Es desde dónde lo estás haciendo. Qué interesante. Claro, es cómo va a ser malo cuidarse. Es como tener un instrumento musical afinado. Oye, ¿es malo tener el instrumento musical afinado todo el tiempo? No, lo malo, digo, si te suena mejor tal. El problema sería que no lo uses, que lo afines para verlo. O el problema sería que lo afines todo el tiempo por obsesión tuya, que no paras de pensar cómo va, de que tiene que estar afinado. Cuando está afinado ya recontrafinado. O sea, más afinado no puede estar. Digo, el problema es la obsesión o no usarlo. No es tanto la sobreoptimización. Sí. Lo entiendo. Es que yo se lo comentaba el último día en Dica, no sé si te suena, que vino Dica Montiel, nutricionista, vino al podcast y él habla mucho sobre la luz y tal. Digo, sí, soy consciente de que el fluorescente por la noche no me va bien, pero a la vez es la creencia todo el rato de que me está haciendo mal o desde dónde lo estoy haciendo, desde la exigencia y desde el miedo a cuando estoy cocinando en la cocina, que no tengo, o sea, sí que podría cambiar la luz roja y ponerla ahí, pero me da palo. Entonces eso creo que si yo no conociera que es malo para mi salud, quizá no me afectaría tanto. Ese es el final. Sí, fíjate, es al revés. Por ejemplo, yo en casa no tenemos luces rojas en toda la casa. Lo que he optado yo por hacer es comprarme gafas rojas yo. Entonces, si voy a ir a la cocina, por ejemplo, y tengo que encender la luz, porque si no, no se ve cómo cocino yo en la noche, si no se ve nada. Entonces voy a la cocina, me pongo las gafas, me pongo la luz blanca y hago cosas.
¿Y por qué me las pongo? Porque me he dado cuenta que cuando no me las pongo luego tengo una pesadez y un cansancio total. Vale. ¿Sabes? Vale, Es como, claro. digo, no, es que mola no tener esa sensación. ¿Sabes? Lo entiendo. Claro, es más que conocimiento, lo que yo invito a la gente es a que conecte de verdad. ¿Vale? El conocimiento que pesa y se te olvida y te sobra. Pero el conectar con tu cuerpo y decir, oye, lo voy a probar a ver qué tal me sienta, eso es una maravilla, porque eso ya nunca se te va. No se te va. Todo lo que conectes de verdad con el cuerpo y que te diga esto te viene bien y esto pues ya ves que no, eso es genial. Porque ya sabes, ya eliges tú. Eliges tú. Es muy interesante lo que dices. Es un punto de ser consciente todo el rato de qué es lo que te está afectando. Cuando como esto, luego cómo me siento. La mayoría de gente no se para a sentir qué es lo que... O sea, no se para a entender cómo le ha sentado la comida. No tienes un momento de introspección. Esta es mi propuesta. O sea, el método que yo propongo, comida, hormonas, toxinas, traumas, el plan de salud, es hacer esa conexión de introspección que dices tú, ¿no? Que es, oye, yo no te voy a solucionar, ojalá, no te voy a solucionar nada. Te voy a enseñar a solucionarlo tú para siempre. Yeah. Claro, oye, entonces, ¿cuánto tiempo voy a utilizar las gafas rojas? Digo, qué buena pregunta, ¿verdad? Digo, a lo mejor algún día los ojos se te... Digo, yo qué sé. De repente desarrolla... Se te mutan. Yo qué sé. No, hombre, eso no va a pasar. Digo, pues ya está. Digo, y qué bien tener una herramienta para toda la vida. Es como testear un plato de comida, ¿no? Pongo una verdura, es decir, como yo qué sé, huevos, hígados y tal, y sé que me sienta bien. Pongo una verdura y veo cómo me sienta. Eso es. Y vas como haciendo un experimento de tu propia vida. Es que esto es lo que funciona. Este es mi método, el método comida, hormonas, toxinas, traumas, el método que hemos desarrollado. Es esto. Pero imagínate, doctor, vale. Y yo cambio las sartenes por las antiadherentes por las de hierro. Sí, hierro fundido. ¿Cómo sé que eso es lo que me está sentando bien? Sí, esto es, por ejemplo, ya hay cosas que puedes ver más inmediatamente, ¿no? Como yo, por ejemplo, las gafas, pues las veo inmediatamente. Sí. Las sartenes, pues lo tengo que poner en práctica, después de haber investigado, por supuesto, por mi parte, ¿no? Y que cada persona puede hacerlo, es a largo plazo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, el deporte, nunca vas a ver el rendimiento inmediato. Bueno, pero te sienta bien en el momento. Sí, pero fíjate, una persona que nunca ha hecho deporte, ¿vale? Tú la pones a hacer deporte y el primer día va a salir pocha. El segundo día también. Y el entrenador le dice, oye, esto va a ser un tiempo, ¿eh? Vale. Luego ya lo disfrutarás y te sentará bien y lo querrás y cogerás casi vicio. Y es verdad. Con las sartenes hay una parte que es parecida. Con la suplementación también. ¿No? Entonces, a la gente yo le digo, al cabo de varios meses, ¿qué tal le sienta? ¿Qué tal que han visto? ¿No? Y luego, si tienen dudas, le digo, vale, segunda parte del experimento, lo quitamos. Digo, y dentro de un tiempo lo reintroduces y me cuentas qué has notado. Entonces, esto es ensayo-error. Ni un suplemento es para toda la vida, ni una alimentación tampoco. Entonces, oye, salte y me cuentas qué tal cuando te toque salirte. No, es que estaba en un cumpleaños, es que tenía que viajar y no había manera. Digo, tranquilo, si yo... Digo, tranquilo, no tengo drones vigilando a los pacientes. Digo, ¿qué tal te has sentado? Dice, hombre, estaba rico. Digo, ¿qué tal te has sentado? Dice, pues regular. Digo, bien. Digo, buena señal. Indica que estamos en proceso. Digo, ¿peor o mejor que antes? Mejor que antes. Digo, digo, qué maravilla. Digo, pues no estás haciendo trabajo en vano. Cada día el cuerpo te responde mejor. Con las sartenes, pues pasa un poco que como el ejercicio, con los suplementos también, al cabo de un tiempo. ¿Y qué pasa si lo dejas luego? ¿No? Yo no propongo que la gente retome teflón, por ejemplo, porque es muy tóxico. Te puedes informar. ¿No? Es qué pasa si una persona que se está cuidando deja de cuidarse, ¿no? Entonces a mí me pasó una cosa que ya no voy a volver atrás, que es con el agua. El agua de botella, que justamente lo digo, y aquí en la oficina no lo tengo aún, pero cuando empecé a usar el filtro de Alcanatur, lo digo porque, aunque no patrocinen ya, son muy buenos, empecé a beber de allí y notaba el sabor a plástico cuando no filtraba el agua. Eso es. Es que, claro, lo tienes tan normalizado,
pero luego te desnormalizas lo que te está sentando mal. En el cambio te das cuenta, ¿sabes? Cuando dejas de beber el agua filtrada, te das cuenta. Esto nos ha pasado a nosotros en casa. Siempre filtro y de repente un día se agotó el filtro. Lo notas. Y dije, hostia, ¿estoy bebiendo cloro otra vez? Sí. Entonces ahí es como te vas dando cuenta. Es cuando dejas de hacer algo, cuando te das cuenta de los beneficios que trae. Repito, no hace falta volver a coger teflón para cocinar, ¿no? ¿Sabes? Si ya lo has dejado y enhorabuena, pues se utiliza hierro fundido, que te va a venir bien. Consejo médico. Guay, doctor. Yo creo que podemos entrar para terminar en el perfil. Y no sé si... Bueno, primero examinemos el perfil mío y luego vemos si quieres dar algunos tips sobre otros tipos de perfiles que sean comunes. ¿Qué problema había en mis... Aparte de todo, según me dijiste? Sí, vamos a ver. Los datos principales de lo que se te veía a ti, ¿vale? Es un resumen, ¿no? Tendría que tenerlo delante para leer uno a uno lo que había, pero el resumen sería el siguiente. Es falta de nutrientes, déficit vitamínico, ¿no? Que produce, que viene arrastrándose desde solo Dios sabe cuándo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo ese perfil, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, déficit de vitamina D, tú los tienes. ¿De acuerdo? Luego, secuestro de la testosterona. O sea, que por muy buena testosterona que tengas, si la tienes secuestrada, hay varias funciones que no funcionan igual, ¿no? Entonces, ¿por qué se secuestra la testosterona? Por estrés crónico. Si yo te miro tu test de estrés, digo, anda, tiene un perfil desorganizado de estrés, ¿no? Que es el cortisol ni tan mal, ¿vale? Con una tendencia a la caída, pero con una hormona llamada dihidroepiandrosterona que indica que estás bajo estrés. Bajo estrés crónico, con lo cual es como habrá que hacer cosas para que el cuerpo deje de percibir amenazas todo el tiempo. Si quieres, dime un poco, doctor, lo que me has dicho a mí como en general, ¿no? Por todas las partes, para las personas que también tengan esa sensación de estrés crónico, cómo lidiar con ello. Sí, cuando una persona, por ejemplo, en tu caso tú ya lo tienes trabajado, porque te has dado cuenta que sí que tienes un estrés crónico, ¿no? Esto de, como hemos hablado antes, ¿no? De tú te das cuenta que estás en trauma epigenético, ¿no? Ahora la gente que ha escuchado este podcast pues ya va a poder tener una idea. Yo creo que estoy en trauma epigenético en la relación o en el trabajo o con el dinero, con la familia o con mi cuerpo. La gente lo va a poder identificar mejor. Eso es estrés, ¿no? ¿Qué es estrés? Falta de nutrientes, falta de recursos, ¿de acuerdo? Cuando el colesterol no está en su sitio óptimo, que esta era otra de las cosas que te faltaba a ti, entonces quiere decir que está consumiendo enormes cantidades de colesterol, que es materia prima para cerebro, sistema hormonal, hígado, tiroides, o sea, para todas las hormonas y tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, si una persona lleva sosteniendo su trauma epigenético sin aporte de recursos, va a seguir bloqueado. Pero por mucho que le metas, por muchos recursos que le metas al cuerpo, si sigues con tu trauma epigenético, al final va a seguir chupando las vitaminas de más, ¿no? Pero lo sostienes mejor. Porque en lugar de haber, como se dice, balance negativo, o sea, en lugar de tener pérdidas, pones la situación en equilibrio. Claro, entonces al menos ya no estás en pérdida continua. Esto evita que la persona desarrolle diagnósticos, enfermedades crónicas. Sí, lo que yo pretendo es que la gente que tenga tiempo suficiente para hacer sus procesos personales. Vale, lo Porque estoy entendiendo. esto es vida y hay que vivir. Y mientras tú no sobrevivir. No sobrevivir. ¿Y qué pasa si tú consumes recursos? Que vas a subsistir, sobrevivencia extrema. Entonces, en algún punto tu cuerpo ya no te puede acompañar porque le faltan recursos y aparece el diagnóstico. Y es cuando la persona se ha quedado sin recursos, es decir, se le ha agotado el tiempo. Me ha encantado la charla, doctor. Yo creo que hemos tocado todos los palos. No sé si hay algún otro perfil que se pueda dar algunas cosas generales, claro, es que sin ver... Sí, general. Mira, por ejemplo, la microbiota, que todos la tenemos alterada, ¿no? Tú también. ¿No? Y la gente dice,
yo es que vengo a la consulta porque tengo mala la microbiota. No, claro, está genial. Lo que ahora, por ejemplo, puedo decir a la gente es que todo el mundo tenemos la microbiota alterada, todos. Y es porque somos descendientes de cuarta o de quinta generación de epigenética traumática, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? No es que no tengamos traumas emocionales, es que todos sostenemos la epigenética de nuestros ancestros, ¿sabes? Por lo tanto, la microbiota está totalmente desorganizada. Es que tú lo notes o que no lo notes dependerá de tus recursos. Oye, no, yo es que tengo pocos problemas digestivos. ¡Ah, qué suerte! Porque quiere decir que tu sistema digestivo cuenta con unos recursos para sostenerte lo suficiente. Sí, pero del sistema hormonal estoy fatal. Digo, claro, porque ya no hay recursos. Tu cuerpo te ha salvado en lo digestivo, tus mecanismos de supervivencia te mantienen algo el sistema digestivo pese a que está tocado, pero claro, el sistema hormonal ya no lo pueden sostener. Que eso es lo que te decía, balance negativo, ¿no? Entonces, habrá que equilibrar el cuerpo con recursos para que todos los órganos tengan lo suficiente para funcionar lo mejor posible, ¿no? ¿Y cuándo tomar probióticos? Me dice, no, hombre, no. Primero recursos. Digo, antes de querer cambiar o transformar tu biología a las malas, primero recursos. No, pero he oído que los probióticos son importantes para la salud. Lo son, pero es más importante equilibrar tu biología. Segundo, parásitos, ¿no? Oye, he oído que es importante tomar antiparasitarios. Es más importante sostener la biología con los recursos suficientes. El cuerpo es muy sabio, llevamos miles de años aquí con los parásitos acompañándonos en el proceso evolutivo. ¿Por qué de repente tú, que vienes de toda esta línea de miles de años, por qué de repente tú tienes una urgencia? No, porque mi vida está mal. Digo, no le eches la culpa al parásito. Digo, fíjate todo lo demás, tus analíticas, fíjate lo que comes, fíjate cómo duermes, fíjate si te mueves o no. Digo, estás con agotamiento brutal de recursos. No es culpa del parásito. ¿Y los parásitos son necesarios? Bueno, han evolucionado con nosotros. Toda la microbiota es útil, pero tiene que estar en equilibrio. Claro, esto como todo, ¿vale? Sí, son seres vivos y tienen que estar en equilibrio en el cuerpo humano. Doctor, creo que ya llevamos un buen rato. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, mira, es que estoy en redes sociales como Dr. Gosen, ¿no? Que es tal cual, doctor, toda la palabra entera, doctor y mi nombre, Gosen, ¿no? En todas las redes sociales, ¿no? En la página web drgosen.com. Ha sido un placer, doctor. Me ha encantado charlar con vos. Muchísimas gracias a ti, Jordi. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.